Antes de que las aguas cubrieran la faz de la tierra, la humanidad había olvidado por completo el rostro de su Creador eterno. Las ciudades de hombres se alzaban sobre cimientos de sangre, y los gritos de los inocentes se perdían en la noche sin eco. Los gigantes caminaban entre los mortales con pasos que hacían temblar la tierra, criaturas nacidas de una rebelión que el cielo no perdonaría. Ninguna oración alcanzaba ya el trono del Altísimo. Solo el silencio descendía sobre un mundo que se consumía en su propia corrupción. Entonces el Creador miró hacia abajo, y lo que vio encendió una furia que los cielos mismos no habían conocido desde la fundación del mundo. No sería fuego, no sería piedra, sería el elemento más antiguo, más silencioso y más absoluto que jamás existiera en toda la creación: el agua. La sustancia que una vez bendijo la vida se convertiría ahora en el instrumento de su extinción total y sin apelación alguna. Pero entre la oscuridad absoluta de aquella generación maldita, un solo hombre justo aún caminaba con los ojos levantados hacia el cielo. Su nombre era Noé, y sobre sus ancianos hombros descansaba el último suspiro de una humanidad que ya no merecía seguir existiendo. Una voz atravesó el firmamento como un trueno que jamás termina de rugir, y aquella voz divina pronunció una sola orden: construye. Construye un arca de madera, constrúyela en medio de la tierra seca, donde ningún hombre ha visto el mar ni recuerda la lluvia, porque vendrá el día en que el cielo se abrirá como una herida mortal, y todo lo que respira será borrado de la tierra. Noé no dudó. No preguntó por qué. Había caminado solo durante demasiado tiempo como para cuestionar la única voz que lo escuchaba. Cortó los primeros troncos de ciprés con sus propias manos bajo un sol implacable que parecía reírse de aquella locura divina. Su esposa lo observaba desde la sombra de la tienda, sosteniendo entre sus manos el peso silencioso de una fe que no comprendía del todo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se unieron al trabajo, no porque entendieran, sino porque el Padre había hablado con los ojos brillantes. La gente comenzó a llegar, no para ayudar, sino para burlarse. Los constructores de ciudades se detuvieron ante el mayor de los absurdos: un arca enorme en medio del desierto, un barco donde no existe agua, un hombre llamado loco donde ya sobran los cuerdos. Pero Noé no levantaba la vista. Sus manos seguían tallando la madera con la precisión de quien sabe que cada tabla es una vida. Pasaron lentamente los años. La inmensa estructura creció hasta dominar el horizonte como un sarcófago de madera levantado desafiante contra el cielo. Y entonces algo cambió en el aire. Los animales comenzaron a llegar por sí solos, en filas silenciosas, como si una fuerza invisible los guiara. Leones junto a corderos, águilas junto a serpientes, criaturas que jamás se habrían tolerado en vida, marchando juntas hacia la misma puerta de madera. Los habitantes de las ciudades dejaron de reírse. Una inquietud profunda se instaló en sus rostros, como si algo antiguo estuviera despertando bajo sus pies. El cielo, que siempre fue azul, empezó a enfermar. Una mancha gris se extendía desde el horizonte como una cicatriz que no dejaba de crecer. Noé subió al arca por última vez. Sus ojos recorrieron cada centímetro de madera como quien memoriza el rostro de un hijo antes del exilio. La enorme puerta se cerró con un sonido que resonó en los valles como el primer golpe de un tambor de guerra cósmica. Desde fuera, las manos golpeaban la madera. Gritos de terror reemplazaron a las burlas de ayer, pero la puerta no se volvió a abrir. Los Nefilim, aquellos gigantes nacidos de la transgresión angélica, alzaron la vista al cielo con una rabia que no conocía el miedo. Y entonces comenzó la lluvia, no como la conocen los hombres. Fue una cortina de agua que cayó del firmamento sin pausa, sin misericordia. Los ríos se desbordaron en horas, las llanuras se convirtieron en lagos. Las colinas desaparecieron bajo un manto oscuro que no cesaba de crecer.
Las ciudades que se creyeron eternas fueron devoradas por las aguas en silencio. Sus torres, sus templos, sus orgullosos muros, todo se hundía. Los hombres corrían hacia las montañas, cargando a sus hijos, sus dioses de oro, sus vanidades. Pero las montañas también se estaban borrando. El agua no elegía. No distinguía entre ricos y pobres, entre justos y culpables. Todo lo que tocaba lo reclamaba para sí para siempre. Los Nefilim lucharon contra el mar con puños que habían derribado murallas, pero su fuerza no podía detener lo que venía del trono del Altísimo. El arca se elevó por primera vez. La madera gruñó bajo el peso de la salvación, y el mundo que quedaba abajo dejó de existir. Noé estaba de pie en la oscuridad del interior, con el sonido del agua golpeando cada tabla, como un latido que venía de todos lados. La tormenta no era solo agua, era juicio. Cada gota que caía del cielo llevaba grabada una sentencia que ningún hombre podía apelar. Desde las profundidades de la tierra, las fuentes del gran abismo se rompieron. El agua no solo caía, emergía desde abajo con una fuerza volcánica. Los gigantes fueron los últimos en caer. Sus cuerpos flotaban sobre la superficie como restos de una guerra que el cielo había ganado en silencio absoluto. El agua cubrió las cumbres más altas. No quedaba tierra, no quedaba camino. Solo un océano sin orillas bajo un cielo sin día ni noche. Dentro del arca, el silencio era más terrible que el ruido exterior, porque ese silencio era la prueba de que ya no quedaba nadie. Los animales se mantenían en una calma sobrenatural, como si comprendieran que aquel lugar era el último refugio de toda la creación viviente. Noé puso su mano sobre la madera del arca y sintió que toda la creación temblaba bajo sus dedos como un cuerpo que se apaga. Su esposa se acercó en la penumbra. No dijeron nada. El agua hablaba por ellos con una elocuencia que ninguna lengua humana podría alcanzar jamás. Y así transcurrieron 40 días y 40 noches. 40 días de oscuridad total. 40 noches sin una sola estrella en el firmamento. La lluvia se detuvo, como si una mano invisible hubiera cerrado las compuertas del cielo. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta misma. Noé envió un cuervo. El cuervo voló y volvió. No encontró nada, solo agua. Agua hasta donde alcanzaba la vista, hasta donde llegaba el pensamiento. Entonces envió una paloma. Volvió con una rama de olivo. La tierra aún vivía bajo aquella tumba líquida que cubría el mundo entero. Las aguas comenzaron a descender, lentamente, como un leviatán que se retira al fondo del abismo después de saciar su hambre infinita. Las cumbres de las montañas aparecieron primero, como huesos blancos de un mundo que había sido devorado y ahora empezaba a ser devuelto. Noé abrió el arca y miró. Lo que vio no era el mundo que recordaba. Era algo nuevo que jamás habían contemplado unos ojos humanos. Un mundo limpio, un mundo en silencio absoluto, un mundo sin rastro del mal que había cubierto cada rincón de la tierra anterior. Los animales salieron despacio, pisando tierra mojada. Se hundían en el barro como si recordaran lo que significaba caminar sobre un mundo que volvía a nacer. Noé descendió con sus hijos y levantó un altar con piedras. No había otro templo. No quedaba otro lugar sagrado sobre toda la faz de la tierra. El humo de la ofrenda subió al cielo como una oración sin palabras. Y el Creador, que había destruido, decidió ahora hacer una promesa. Una luz atravesó las nubes. No era el sol. Era algo más antiguo, más profundo. Era un pacto sellado no con tinta, sino con luz. El arco iris se extendió sobre el cielo como un pacto de luz. Jamás las aguas volverían a destruir toda carne sobre la tierra. Noé miró el arco en el cielo. La ira terminó. El precio de aquella paz se medía en océanos de vidas que no volverían a respirar. La tierra estaba húmeda, vacía y silenciosa. Pero en ese silencio había algo que antes no existía, la posibilidad de empezar de nuevo.
El agua, que fue instrumento de destrucción, se retiró dejando a sus pies un mundo que olía a barro, a principio y a segunda oportunidad. Si este viaje a través del diluvio te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué momento de la película te impactó más. Suscríbete al canal para seguir viendo películas completas como esta.